Despierta Bolivia. La ley de legitimación de ganancias ilícitas forma parte de un paquete normativo a ser implementado en los próximos días y semanas en Bolivia, que nos arrebatará por completo, de forma absoluta, ilegal y vulneratoria, los derechos, las garantías y las libertades más elementales a las cuales y por las cuales hemos luchado. No podemos permitir que, desconociendo la Constitución política del Estado, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, nos mientan y engañen a título de cumplir estándares internacionales de investigación criminal para imponer una normativa que por completo y de forma absoluta viene a ser no solamente persecutoria, sino también desconocedora del derecho a la propiedad privada, del derecho a la información, a la libertad de expresión e inclusive a la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones privadas. No es una exageración el llamar dictadura a este gobierno. Producto de ello, tenemos como resultado más de 40 personas privadas de libertad ilegalmente, presos políticos, más de 250 personas en riesgo de ser privadas de libertad, perseguidos políticos, listas hitlerianas, avasallamientos, provocación impulsada por autoridades de gobierno para tomar entidades que nos llevan a la conclusión firme y absolutamente real de que estamos rumbo a un sistema comunista. El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, si bien en la norma tienen como objetivo establecer políticas públicas para prevenir y sancionar este tipo de actos delictivos, en realidad la finalidad es absolutamente distinta, puesto que a través de esta norma se desconoce derechos humanos fundamentales y básicos como la inviolabilidad del domicilio, el secreto y la protección de las comunicaciones privadas, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a un debido proceso en el marco de ser oído antes de ser juzgado o de tener la posibilidad de ejercer una defensa previo a dictaminarse una resolución contraria de quien está siendo investigado, son y a través de esta norma serán plenamente desconocidos, ello conforme demostramos a continuación. A través del artículo 5º, incorpora el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y otros, denominado CONAL, compuesto y conformado por entes total y absolutamente políticos comprometidos con la persecución, no solamente en este momento, no solamente hace 14 años, sino al margen y fuera de todo, de toda estructura, de toda organización que haga respetar la independencia de poderes, la labor de coordinación y colaboración que debe existir entre ellos, incorporan a la Fiscalía General como un miembro del Consejo de Persecución a través de la investigación de legitimación de ganancias ilícitas, junto con el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Procuraduría General del Estado y otros componentes ministeriales que forman parte de una estructura política para inmiscuirse en la justicia. ¿Dónde queda la independencia del sistema judicial? Y debemos preguntarnos si los legisladores, a momento de aprobar esta norma en la Cámara de Diputados,
revisaron el contenido del artículo 12 de la Constitución Política del Estado. Pues esta norma nos señala de forma clara e irrefutable: la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. Este Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y otros, que vulnera claramente el principio de independencia y separación de poderes al inmiscuir al fiscal general dentro de un componente claramente político, tendrá como atribuciones las de formular, aprobar políticas públicas, estrategias y realizar evaluaciones en cuanto a las labores de lucha y prevención de los delitos establecidos precisamente en el título de esta norma, legitimación de ganancias, financiamiento al terrorismo y otros, pero acá existe un componente que no podemos dejar de prestarle atención y comprenderlo. Las decisiones que adopte el plenario del Consejo son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para las entidades señaladas en el artículo 3 de la presente ley. Tienen carácter vinculante, es decir, que actuarán no solamente como parte para procesar, perseguir, denunciar, acusar a quien quieran y de la forma y manera que gusten, sino que además no solamente actuarán como juez, actuarán por encima de la justicia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice el artículo 3 de esta norma? Esta ley es aplicable a instituciones públicas y privadas, incluidas las instancias competentes encargadas de efectuar labores de prevención, investigación, procesamiento y sanción de la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y otros, además de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, cuyos actos, bienes y derechos sean objeto, producto o instrumento de actividades delictivas dentro del territorio cuyos efectos se hayan producido en Bolivia. Actúan no solamente como un juez inquisidor, sino también como un suprapoder, lo cual nuestra Constitución claramente lo prohíbe. La Constitución Política del Estado señala claramente en su artículo 178: la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, entre otros. Pero esta función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales y todos aquellos miembros que conforman la estructura de un sistema judicial que no puede ser intervenido, direccionado y manipulado por una decisión política que ahora resulte ser vinculante y de cumplimiento obligatorio, porque de lo contrario emergerá la responsabilidad penal para aquellos jueces o fiscales o autoridades de cualquier índole, públicas o privadas, que no obedezcan al CONAL, que es el equivalente a una Gestapo. Definitivamente desconoce los principios procesales en los cuales se fundamenta la garantía de tener un sistema judicial que únicamente responda, obedezca y se someta a la ley y no a decisiones políticas. Es por ello que el mismo artículo 180 no reconoce y no permite que la jurisdicción ordinaria reconozca fueros, privilegios, ni tribunales de excepción. Dentro de las nuevas atribuciones
que la Unidad de Investigaciones Financieras tendrá a partir de la aprobación de esta ley, deja de ser una entidad técnica destinada a la prevención y a la detección temprana de operaciones sospechosas, que daba lugar a la emisión de un informe, el mismo que como resultado, como conclusiones, hubiese determinado la posibilidad de un hecho irregular, pues remitía a las autoridades competentes para su investigación. Ahora, la UIF tendrá competencia para determinar auditoría externa a los sujetos obligados. Veremos quiénes son los sujetos obligados a continuación y es alarmante. Tendrá competencia para realizar labores de congelamiento de fondos de forma directa, ya sin la intervención de la ASFI. Ello vulnera y arrebata por completo la determinación judicial como medida cautelar de carácter real que ante la existencia de un hecho delictivo para evitar que no pueda materializarse la reparación del daño, indemnizar a la víctima y cumplir la labor de la restauración o el restablecimiento de los derechos conculcados, pues es el juez, o en su caso el fiscal, quien ordena al ASFI pueda realizar la labor de la retención de fondos y el congelamiento correspondiente. Pues en este caso no, la UIF podrá de forma directa retener fondos, congelar cuentas, cual juez, cual fiscal, de un modo completamente inconstitucional. No se podrá invocar además el secreto profesional, la reserva de información o la confidencialidad cuando la UIF requiera cualquier tipo de información sin estar este sujeto o esta persona o este conjunto de personas o esta empresa vinculada a un proceso judicial. Es decir, que sin el control de una autoridad jurisdiccional, la UIF puede pedir información y quien no la otorgue, pues estará sujeta a responsabilidad penal. Señala, entre otras de las competencias y actuaciones de la UIF, que se encuentra total y absolutamente tergiversada su labor y actuación dentro de lo que representa un mecanismo de prevención del lavado de activos, realizar dictámenes periciales. Vulnera el derecho a la defensa, puesto que ni la persona que está siendo investigada podrá realizar interpretaciones de propio interés en cuanto a la información que vierta a la UIF. Es decir, no se puede solicitar la exclusión probatoria, no se puede impugnar sus informes, no se puede tener la posibilidad de hacer conocer este extremo a los medios de comunicación o que los medios de comunicación realicen cualquier tipo de análisis de conjeturas o explicaciones, puesto que bajo responsabilidad penal, la información que vierta la UIF es destinada a someter, a perseguir, a procesar ilegalmente. Dentro de las labores de prevención y detección de legitimación de ganancias ilícitas, el sujeto obligado, tal como la norma señala, será la persona natural o jurídica, pública o privada, que tenga o pueda tener en su poder información, no solamente financiera, sino de cualquier índole, que sea requerida por la UIF, por las entidades de supervisión de la UIF, que son indeterminadas, puede ser desde el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado o cualquier otra, pública o privada, que por ley se le designe. Y entre los sujetos obligados tenemos a el sistema financiero, de mercado, de valores, de seguros, de pensiones, notarios de fe pública, abogados,
contadores, actividades comerciales, registro de comercio, control físico fronterizo, que están obligados a remitir cuanta información la UIF les exija. Como abogado, de ninguna manera puedo aceptar que el día de mañana puedan obligarme o exigirme la entrega de información de quienes han acudido a mí para que los defienda y sea yo quien me constituya en su verdugo. De este modo, se legaliza la extorsión, no solamente a el empresariado, sino a toda aquella persona que no pueda justificar sin monto mínimo, sin límite económico, para que esta entidad política perseguidora pueda generar una conjetura de presunción de legitimación si es que no puede justificar cómo compró su auto, cómo adquirió ganado, de dónde proviene el dinero con el cual adquirieron el terreno. Estamos en absoluta indefensión frente a una norma que tiene por objeto y finalidad perseguir, procesar, someter, pero además arrebatar la propiedad privada. Si bien es obligación de todo Estado brindar las condiciones elementales para que la ciudadanía conviva en armonía y paz social, no puede permitirse la osadía de que a través de una normativa destinada a la lucha contra delitos que son un flagelo a nivel internacional, no solamente contra la estabilidad del sistema financiero, sino también contra la seguridad de la humanidad, como delitos de terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, el utilizar estos argumentos con fines completa y absolutamente distintos es lo que ahora no solamente demostraremos y denunciaremos ante las instancias internacionales correspondientes, sino que también es un llamado de alerta para que la ciudadanía y sobre todo quienes dirigen y gerentan organismos, asociaciones, fundaciones destinadas a luchar contra la violación y vulneración de derechos humanos, puedan generar propuestas, acciones, demandas, y no quedemos en la indiferencia, mucho menos en el cómplice silencio del no haber agotado hasta el último recurso antes de que nuestro Estado se convierta en un sistema comunista fallido, fracasado, pero sobre todo vulnerador, atropellador, abusivo, tal cual nos tienen lastimosamente acostumbrados.